Yo podría incluso decirle, por ejemplo, ok, quiero que reescribas el final de Game of Thrones, pero con el estilo de J.K. Rowling, que es la de Harry Potter. Y ustedes dirán, ¿y eso es posible? Sí, se puede, porque tiene los datos. Ahora bien, ¿qué son estos chatbots? Esos son modelos de lenguaje largo que están programados para responder cualquier consulta, sea la que sea. El humano me está preguntando esto, ¿cómo lo respondo? ¿Cómo podría yo responder? Vamos a hacer un plan para responder y se va a un principio básicamente de proyecto, que es la ejecución de tareas uno a uno. ¿Qué es la IA generativa? Como tal, como concepto. Su objetivo principal realmente es generar datos que sean similares a los datos de entrenamiento, pero que no son idénticos. Por ejemplo, ustedes podrían decirle, quiero que me ayudes a crear un final alternativo a, no sé, Juego de Tronos, que fue un desastre al final, por cierto. Donde Daenerys Targaryen no se vuelve loca, sino que, bueno, conquista King's Landing y ocurre algo que era todo lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Y él podría hacerlo, exactamente. ¿Por qué? Porque tiene los datos, tiene los libros, están cargados los libros allí. Bien, yo podría incluso decirle, por ejemplo, ok, quiero que reescribas el final de Game of Thrones, pero con el estilo de J.K. Rowling, que es la de Harry Potter. Y ustedes dirán, ¿y eso es posible? Sí, se puede, porque tiene los datos. Puede comparar el estilo narrativo de J.K. Rowling, convertirlo en una narrativa similar a la de, en este caso, Game of Thrones, y crear algo totalmente nuevo. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, no solo entienden lo que existe, sino que pueden crear algo nuevo, sea lo que sea. Por ejemplo, miren estas imágenes. Esto es una maravilla. Esto parte a partir de algo llamado prompt, que ya les voy a explicar qué es. Pero básicamente nos da una oportunidad casi infinita de crear cualquier cosa. No hay límite. Aquí es un tema de creatividad, ¿no? Obviamente. ¿En qué se basa la IA? Se basa realmente en 3 principios y funciona con 3 principios. Uno son las redes generativas antagónicas, que es esta capacidad que permite que puedan crear imágenes, videos, audios, avatar incluso, de diseños originales en función de un preentrenamiento. Es decir, tiene los datos precargados, 100 millones de fotos de gato, ¿ok? Él va contra los datos y dice, espérate, me están pidiendo que haga un gato, comparo todos los gatos posibles y creo un gato nuevo. ¿Bien? No es que se los está inventando, está consultando sus propios datos. ¿Bien? También puede, por ejemplo, hacer cosas como esta. Miren un final, por ejemplo, alternativo a cualquier libro. El de en ese caso es Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos. Basado, obviamente, en los datos que tiene. También puede, característica de la IA generativa es el modelo transformador, el transformer, que es quizás el más conocido, ¿no? Este transformer básicamente ayuda a que pueda generar cualquier tipo de texto, traducir idiomas desde un contexto, obviamente realizando tareas que en este momento eran solamente humanas. Y por eso es que cuando aparece esta tecnología y se masifica, la gente se volvió loca. Porque era, ahora esta tecnología puede hacer lo que yo solo podía hacer. Y ahí empezamos a cuestionarnos nuestra existencia de alguna forma. Pero, ojo, está lejos de ser un reemplazo humano. Realmente nos está ayudando a potenciar nuestras habilidades. Porque ahora, si yo tengo una duda de algo que quizás desconozca, yo puedo decir, espérate, necesito saber, por ejemplo, cuál es el impacto de, no sé, de la crisis financiera global en mi industria. Y cómo abordo yo ese tema. Voy a una IA, busco un agente IA, le digo, ayúdame tú como experto a tratar de entender esto, que yo lo pueda entender en mi propio idioma, incluso en mi nivel educativo, ¿no? Yo podría decirle cosas como, mira, explícame como si yo fuese un chamo de 8 años, ¿sí? ¿Lo ven? Y él puede adaptarlo, adaptar el lenguaje al que sea y obviamente mejorar ese proceso cognitivo. Bien, entonces claro, esa inferencia que hablábamos es la clave de la IA generativa, a diferencia de la predictiva, que ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, claro, esa inferencia permite que podamos tener un contexto más claro y podamos lograr que, por ejemplo, yo pueda completar una frase, o bueno, en este caso lo hace la IA, como por ejemplo esta, el perro comió, y él por inferencia podría poner cosas como, bueno, su, mi, la, o cualquier otra palabra, y la va hilando, porque le va dando sentido a ese contexto. ¿Lo ven? Entonces, obviamente cuando estamos hablando de una herramienta que es capaz de predecir de alguna forma lo que el humano le va
normalmente a preguntar, lo que realmente está haciendo es cruzar datos y está basado en comportamiento humano. Bien, por eso es que responde como responde, porque está entrenado con el comportamiento humano. Ahora bien, la IA predictiva, que es esta IA que trabaja más con los datos, vamos a comparar un poquito con la IA generativa para que vean las diferencias. El objetivo principal de la predictiva es obviamente predecir resultados futuros en base a datos, mientras que la IA generativa crea contenidos. Bien. En cuanto a los datos, yo puedo darle datos históricos, por ejemplo, no sé, la inflación del país de los últimos 10 años, ¿okay? Y él puede hacer un análisis de predicción de entender cómo va a ser la inflación en los próximos 10 años, ¿sí? Cosa que la IA generativa no hace. Bien, la IA generativa es más bien recibiría más bien los datos para entrenarse y progresivamente ir avanzando en la construcción de nuevos escenarios, analizando los datos. Pero obviamente le cuesta un poco más porque necesita el contexto. Mientras que en la IA predictiva, con el número duro y duro, puede trabajarlo mejor. Bien, ok. También en cuanto a las salidas, la salida de resultados me refiero, puede hacer mejores predicciones, obviamente la predictiva, mientras que en la generativa, los contenidos que genera son creativos, son diversos, son diferentes. Tan diferentes que incluso ustedes colocándole la misma instrucción, da resultados distintos. Nunca da el mismo resultado y eso se debe al transformer que hablábamos hace un momento. Las metodologías de trabajo, por ejemplo, en el caso de la IA predictiva es más de regresión, ¿okay? Porque puede calcular hacia atrás para predecir el futuro, mientras que los modelos generativos son más de avanzados, es decir, en el sentido de entendiendo ese contexto, bueno, cómo lo dijeron mejor para que el humano lo entienda y lo pueda ejecutar en su realidad. ¿Bien? Entonces son metodologías de trabajo diferentes. Las aplicaciones, obviamente, todas funcionan para todo, pero realmente en la predictiva va más orientado hacia el marketing, por ejemplo, desde el punto de vista de análisis de comportamiento de redes sociales. Por ejemplo, ustedes podrían hacer un análisis predictivo de cómo están mis redes hoy y cómo deberían estar el próximo año, por ejemplo. ¿Y cómo lo hace? Gracias a los datos que tienes históricos. ¿Bien? Pero también podríamos hacerlo desde el punto de vista de la creación de contenidos, creando contenidos para redes sociales. ¿Bien? Hay que hacer también que hace énfasis en la precisión y en la creatividad, ¿no? La precisión en el caso predictivo y en la creatividad desde el punto de vista generativo. Ahora bien, ¿qué son estos chatbots? Como les comentar al comienzo. Esos son modelos de lenguaje largo que están programados para responder cualquier consulta, sea la que sea. Bien, con un lenguaje natural y están basados obviamente en los datos que tiene previamente y que el humano progresivamente le va cargando. ¿Bien? Es decir, aprende sobre los datos. No aprende sobre datos que no existen. Él necesita los datos. Por eso no toma decisiones propias. Toma decisiones basadas en los datos. Ahora, ¿qué pueden hacer estos LLM en general? Estas son algunas características principales. Una de ellas, por supuesto, responder cualquier consulta. Pueden asumir cualquier rol desde el punto de vista, digamos, técnico. ¿Ok? Por ejemplo, eres un experto en marketing digital y desde esa experticia, entendiendo el contexto que debería saber un experto en marketing digital, puede asumir el rol y tomar decisiones que tomaría esa persona en la vida real. Bien, a eso se refiere el asumir roles. Pero, por ejemplo, no puede ser un médico. Bien, él puede entender lo que hace un médico, pero no opera, ¿no? No puede tomar esas decisiones. Bien, pero puede analizar los datos de consultas de un médico, por ejemplo. Bien. De hecho, yo cuento siempre esto porque me parece que es una locura. En Australia hace un par de años, estamos hablando hace 2 años, una señora tenía un problema con uno de sus hijos, fue a 17 médicos distintos y no había manera de detectar cuál era el problema, cuál era la enfermedad que tenía el muchacho. Y resulta que, bueno, ya tomó la decisión, ya en su desesperación, de darle los 17 informes a ChatGPT. Y ChatGPT no, el que conocemos hoy, no el 5, el 3.5. Y el 3.5 le dijo, ok, yo creo que con los datos que me estás dando, aunque yo no soy médico, podría hacer esto. Ve a un médico. Fue el médico dijo, oye, ¿verdad? No habíamos pensado en esto. Y efectivamente era la solución. Y eso, como les decía, está cambiando el mundo, porque puede analizar datos en una cantidad mucho más grande que las que los humanos podemos hacer en toda una vida realmente. Bien. Además pueden traducir. La traducción, como les decía, está en contexto. Entiende el contexto. Por eso hay gente ya aprendiendo con herramientas de inteligencia artificial cualquier idioma. Pueden crear código, estamos hablando de creación de aplicaciones móviles y páginas web que de alguna manera atentan a los programadores web, pero
Ayudan también en su desarrollo, porque ahora no tienen que perder tanto tiempo pensando el código matriz, el código fuente, sino que más bien van puliendo el código y esto obviamente mejora los resultados. También pueden recordar y aprender todo lo que ustedes le dan, obviamente, en cada conversación. Pueden corregir y resumir. También pueden interpretar PDFs, Word, Excel, cualquier tipo de formato. Pueden interpretar MP3, MP4, cualquier tipo de archivo. Además, pueden hacer respuestas ahora más profundas, basadas en sus modelos razonadores. Pueden fusionar elementos, que por ejemplo esa que les mostraba de Gal Gadot con la Mujer Maravilla, son elementos por separados que los juntas y le dices, ok, haz esto y lo hace. Okay, ya vamos a ver unos ejemplos al respecto. Y por supuesto están los razonamientos más desde el punto de vista matemático. Es decir, pueden analizar grandes datos y llegar a conclusiones específicas basadas en números. Pero recordemos, siempre alucinan, pueden alucinar. Y cuando alucinan, el problema viene porque si yo no hago la corrección, te quedas con el error y vas arrastrando el error todo el tiempo, ¿no? Y cuando vienes a ver a los 5 años, ay, vamos a hacer análisis financiero de la compañía. Y cuando vienes a ver, espérate, pero esto no es el número. Y cuando te das cuenta, bueno, echar eso para atrás es un desastre. Ya pasó hace un poco más de un año, IBM, lo llamaron de hecho el proyecto, lo llamaron después como algo así como la paradoja IBM, es un caso ya de estudio en inteligencia artificial, donde básicamente IBM dijo, ¿sabes qué? Vamos a implementar la IA aquí. Somos tecnología, hay que hacerlo, vamos a darle. Despidieron a 8.000 empleados de golpe. 8.000, chao, váyanse, no están aquí. Y bueno, se quedaron con los que sabían de IA. Cuando empezaron a implementar se dieron cuenta, espérate, necesito que alguien supervise esto. ¿Y saben lo que ocurrió? Contrataron a 13.000. ¿Por qué? Porque ahora tenían a esos 13.000 que son expertos en inteligencia artificial, que entienden los procesos y cómo alimentar la data para que la IA haga lo que el humano necesita que haga. Además del proceso de supervisión, que es muy importante. El peor error en este momento, usando inteligencia artificial en las compañías, es creer que la IA lo hace solo. No lo puede hacer solo, no lo hace solo, necesita la supervisión humana. ¿Bien? Ahora bien, cuando lleguemos a automatización vamos a hablar un poquito más de eso. Pero también hay que determinar un poquito los tipos de IA generativas que existen. Hay 3 niveles. El primer nivel es la débil o la soft, que son estas que seguramente ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Siri y Alexa. ¿Qué hace Siri? Tú le dices, hola Siri. Y él, ay, qué chévere, voy a responder. No, no, no. Él dice, hola Siri, aquí estoy yo. Dime, ¿qué quieres? Está simplemente respondiendo a un comando. Fíjense que ahora hablo de comando y no hablo de algoritmos, ¿no? Son cosas diferentes, ¿bien? Y no hablo de modelos de inteligencia artificial. Entonces, claro, nuestros amigos Siri y Alexa se han ido rezagando un poquito porque el trabajo de ellos es recibo la pregunta, voy a una base de datos y traigo la respuesta de vuelta. Pero yo no pienso en ningún momento, yo simplemente estoy consultando datos, ¿bien? Entonces, bueno, puede pasar ese gran temazo, ¿no? Ustedes podrían, por ejemplo, mencionar una que no sea esa. ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Qué podría ser? Que sea una débil que ustedes usan todos los días, que les da una tarea específica y ustedes no saben qué está pasando ahí, ¿no? A ver. ¿Qué se les ocurre? Me va a quedar sin voz aquí. A ver. ¿Sí? No soy un avatar, aquí estoy. Bien. Por ejemplo, Instagram. ¿No? El ejemplo que les ponía de Instagram, ¿no? También están, bueno, no sé, Netflix. Cuando ustedes están en Netflix y ven una serie, después les dice, porque viste esta serie, ahora ve esta. Y usted dice, ¡magia! No, no, no es magia. Es dato. Ciencia de datos. Lo que está detrás de eso es el comportamiento del usuario. Como la IA entiende el comportamiento, los patrones de conducta de un usuario, es capaz de predecir. Es decir, a este señor le costó esto, le puedo dar esto. ¿Lo ven? Hay alguna IA predictiva de alguna forma, pero eso es generativo también de fondo. ¿Bien? También están, obviamente, las más avanzadas, que digamos que son un punto intermedio, que son estos sistemas LLM, que ustedes conocen, que son los chatbots. Los han separado, anteriormente había solo 2 categorías, pero con el lanzamiento de los razonadores se picó en 3, y que eso fue justamente este año. Aquí entran ChatGPT, Gemini, Cloud, la que ustedes ya seguramente van a haber escuchado, que básicamente están en un constante desarrollo. Y el desarrollo tiene que ver mucho con
el cómo el poder de cómputo mejora la posibilidad de respuesta. ¿Okay? Los datos siguen siendo los mismos. Lo que está cambiando realmente es ese puente entre la consulta humana, la tecnología que se conecta con los datos para poder emitir la respuesta. ¿Bien? Eso es realmente lo que cambia, lo que está en el medio. ¿Bien? Por eso tenemos versiones de 3.5, 4.5, 4O, 4O mini, .555, o sea, N, ¿no? Y lo vamos a seguir teniendo porque obviamente están en progreso, ¿no? También está en esta última categoría que la han llamado la hard o las fuertes, que sí son capaces de razonar. Bien, de hecho, Gemini, Cloud, OpenAI con ChatGPT y todas tienen algo llamado ahora Deep Research, que seguramente lo habrán visto por ahí. Hay unos que dicen tomarse un poco más de tiempo, ¿no? Esos son modelos razonadores que están integrados a estos LLM. Bien, estos LLM ahora pueden tomarse un poco más de tiempo y decir, ya espérate, el humano me está preguntando esto, ¿cómo lo respondo? ¿Cómo podría yo responder? Vamos a hacer un plan para responder y se va a un principio básicamente de proyecto, que es la ejecución de tareas uno a uno. Un proyecto cascada dentro del proyecto. Entonces, obviamente lo que hace es crear ese patrón para poder lograr el resultado. Bien, ese patrón puede ser corregido o no por el humano, que ahí es donde entra lo interesante de esto, ¿no? Porque yo puedo decirle, espérate, tú me estás dando un plan de trabajo, pero no me gusta tu plan de trabajo, vamos a ajustar aquí y allá para que sea mejor la respuesta. ¿Bien? Y obviamente esto mejora los resultados. Ahora, ¿qué es un prompt? Una de las grandes preguntas. ¿Qué es un prompt? Son frases o instrucciones. Fíjense que no hablo de comandos o palabras clave. Hasta ahora nosotros, bueno, yo soy de generación Z, no, yo soy X. Pero los Z, hasta los Z, usa, y todavía lo usan, y a mí me sorprende mucho, como les digo, yo doy clases en las universidades, me sorprende mucho que los estudiantes andan en modo automático, tan automático que tú le dices, mira, hay que investigar, por ejemplo, qué es marketing digital. Y ellos van, en vez de preguntarle directamente, obviamente depende del nivel, ¿no? Estamos hablando de cuarto año, ¿no? Que todavía están un poco desfasados. Y los chamos se voltean y van a internet y dicen, Google, ¿qué es marketing digital? Le digo, volteate a una LLM y hazle la misma pregunta. Haces eso mismo en un muchacho de primer semestre y automáticamente se va a ChatGPT. ¿Sí? Y los que vienen atrás también, ¿no? O sea que también hay un cambio de conducta, ¿no? Hay un cambio de conducta importante, ¿no? Pero han entendido que en la medida en que yo doy una instrucción en base a sujeto, verbo y predicado, que lo hemos perdido también como humanos, como raza, hemos dejado de hablar como hablábamos, tenemos que recuperar eso. ¿Bien? Y la IA nos está obligando a eso. A olvidarse las palabras comando y básicamente, bueno, tener criterio a la hora de preguntar. Ahora, ¿cómo lo escribimos este prompt? Los prompts deberían ser específicos. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Bien? Debe ser claro, directo, conciso, sujeto, verbo, predicado. Y humanizado. El mito aquel que el propio San Alman ya lo ha dicho varias veces. Que la gente le dice por favor a la IA. Díganle por favor. ¿Por qué? Porque está entrenado por humanos que pusieron condicionales para que la respuesta sea mejor. Ya está demostrado, ya lo han dicho varias veces, ¿no? Entonces, no se queden con el cuento. En la medida en que ustedes conversan con él, lo hacen una conversación humana, humanizada. Recordemos, no son humanos, muy importante, porque hay gente que también... No, entonces ahora me refugio en mi analista terapeuta digital que echa GPT. No lo hagan. ¿Ok? Pero sí traten de que sea una conversación fluida para que él pueda entender y responder mejor. ¿Bien? Eso nos lleva a la estructura profesional del prompt. Y la estructura profesional del prompt pasaría o debería pasar por estos 5 estados, bueno, 6 realmente, que le permitan al robot entender lo que tú estás tratando de decirle, ¿ok? Para emitir una respuesta. Esa estructura está basada en, obviamente, la tarea, que es el objetivo, que quiero lograr, el contexto, en el contexto, por ejemplo, país, o la industria, o el área temática, el que sea, donde puedo poner algunos ejemplos que me ayuden a entender ese contexto. Bien, la persona como tal, que es este rol que estamos hablando, para que él pueda sacarse el chip de la generalidad e ir a lo específico, que mejora considerablemente los resultados. El formato de salida, lo que quiero que me dé, ayúdame con un guión, ayúdame con un análisis, una tabla, casi que cualquier cosa, ¿no? Aquí es un tema de creatividad que hablamos con Kai-Fu Lee.
Y el tono es la salida, es decir, el cómo quiero que lo escriba. Quiero que sea empático, directo, humorístico, puedo ser cualquier tono y adaptarlo a mi propia realidad, ¿ok? Cual sea la marca que sea. ¿Bien? Si yo soy una marca que busca mucho la empatía con mi usuario, bueno, yo puedo pedirle que mi tono de salida sea empático y que conecte emocionalmente con mi tipo de audiencia. O sea, podemos incluso establecer estrategias para que la IA entienda cómo es mi marca, cuáles son mis valores, mis principios, todo lo que me hace ser lo que soy, entrenarlo para que él aprenda eso de mi marca y él me puede ayudar a guiarme a hacer campañas de publicidad, llevar todo el tema de redes sociales, producción de contenido, estrategias comerciales, estrategias de venta, estrategias de cualquier cosa, porque entiende el contexto. ¿Bien? Cuando entiende el contexto, hace magia. Pero hay que saber darle el contexto. ¿Bien? Entonces, cuando él recibe esa información, puede razonar o no, dependiendo del modelo. ¿Okay? Y bueno, obviamente después necesita, cuando hace la salida, que es cuando le da el resultado, él necesita una evaluación previa, obviamente, que el humano le diga, epa, esto está bien o esto está mal, y pueda recibir a su vez una retroalimentación del por qué está bien o el por qué está mal. Sobre todo en el primer prompt, cuando yo hago la primera consulta, porque eso condiciona a toda la respuesta. Si el error está al principio y yo no me di cuenta, él va a arrastrar el error durante toda la conversación. Es igual como cuando hablamos con un humano, ¿o no? Es exactamente lo mismo. Bien, entonces lo que hay que entender hasta qué punto podemos controlar realmente el tipo de respuesta que nos puede dar un LLM.